Bienvenidos a Legato Podcast, el programa para profesionales del derecho donde pensamos nuestra profesión y te permitirá conocer a distintos colegas dando sus opiniones y reflexiones sobre la realidad jurídica, actualidad judicial y el ejercicio profesional. Búscanos como Alegato Podcast en YouTube, Spotify e Instagram. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Alegato Podcast. Yo soy Hernán Arce. Yo soy Pedro Caminos. Bueno, como siempre, les pedimos que se sumen a nuestra comunidad, tanto en YouTube, en Spotify o en Instagram. La verdad que va creciendo cada vez más, estamos recibiendo muy buenas recepciones, buenos comentarios con respecto a las distintas entrevistas que estamos realizando y debates vinculados al derecho, así que cuanto más se sigan sumando, más energía nos dan a nosotros también poder seguir haciendo este podcast. El día de hoy vamos a tratar un tema de absoluta actualidad, no tengo ninguna duda tampoco de que es un tema que está constantemente en la agenda pública también, que son los usos y abusos de los decretos de necesidad de urgencia. Para tratar este tema, lo invitamos a nuestro colega y amigo Patricio Méndez Montenegro. Muchas Hola Patricio, gracias. ¿cómo estás? Gracias Hernán, gracias Pedro. Hola Pato, bienvenido. Bueno, para los que no lo conocen, Patricio Méndez Montenegro es abogado, se recibió con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, hizo un máster en Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Universidad de Essex y es docente de grado y de posgrado en muchas universidades. Patricio, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, Patricio, mira, tratamos de siempre a arrancar con una pregunta típica o base, que entonces sería, en este caso, ¿qué es un decreto de necesidad de urgencia? Bueno, creo que se podrían dar dos respuestas posibles de eso. Una es que es una parte de las herramientas legislativas, de las facultades legislativas del Poder Ejecutivo, que tiene rango de ley, pero que tiene un procedimiento totalmente diferente de las leyes, que es dictado por el Poder Ejecutivo, que debe cumplir con ciertos requisitos procedimentales hacia adentro del Poder Ejecutivo, que no puede tocar algunas temáticas expresamente establecidas en la Constitución y cuya principal característica es que tiene un control legislativo posterior tanto en la Comisión Bicameral Permanente como en el Pleno del Congreso. Desde otro punto de vista, los DNU son una parte de un problema mucho más grande que tiene la Constitución argentina y la práctica constitucional argentina, que es el hiperpresidencialismo. ¿Qué es esto? Básicamente la creación de un poder ejecutivo desmesurado, todopoderoso, en relación a los otros dos poderes del Estado que se ven empequeñecidos, minimizados en relación al poder ejecutivo, y los DNU son parte de ese problema. Y es por eso que siguen siendo un problema hasta el día de hoy. Te sumo, ¿qué procedimiento tienen? Bueno, los DNU tienen que tener un aval, una ratificación, un consentimiento por parte de los ministros. Eso intentaría provocar que tenga cierto consenso hacia dentro de la coalición gobernante, que no sea simplemente un designio del presidente. Pero en la práctica eso medio que no sucede, porque no hay ningún tipo de control de los ministros más allá del presidente. O sea, el presidente puede cambiar o modificar o hacer renunciar al ministro que no quiera firmar un DNU. Eso después es enviado por el jefe de gabinete de ministros al Congreso, más específicamente a la Comisión Bicameral Permanente, que es una comisión compuesta por miembros del Senado y miembros de la Cámara de Diputados, que es una comisión especializada, supuestamente al menos, en la revisión de los DNU. Perdón, Pato, ¿y el jefe de gabinete tiene algún plazo para enviar el Claro, decreto? tiene un plazo de 10 días. La comisión tiene 10 días para evaluar los méritos de ese DNU. Hay toda una discusión sobre qué grado de control tienen sobre esos DNU, si simplemente que si se cumplieron con ciertos requisitos de forma, o si se puede hacer un control mucho más fuerte del fondo del DNU, es decir, del fondo de la ley que se está tratando. Eso tiene un plazo de 10 días, que generalmente no se trata, eso es un problema y lo vamos a poder hablar después. Dale. Y después pasa a la revisión o a la ratificación o rechazo de las dos cámaras del Congreso. Eso es lo que está establecido en la Constitución, pero gran parte de la regulación de los DNU no están en la Constitución, sino que están en la ley
que regula el trámite no solamente de los DNU, sino de otros tipos de decretos con carácter legislativo. La 26.122, ¿no? Exactamente. Yo creo que es una de las partes más importantes del problema que presenta el DNU. El caso de Milei fue el decreto 70, fue muy explosivo en la opinión pública, pero es un problema que es más estructural de la democracia constitucional argentina. Bueno, espera, no nos adelantemos entonces, porque el análisis, yo no lo dije antes, aviso de que es del periodo de los últimos 15 años, ¿sí? Entonces, son las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y la primera etapa del gobierno de Javier Milei. Entonces, la pregunta, para no empezar con el último, es si podés hacer un pantallazo sobre qué comportamientos tuvieron ellos en estos tiempos. Para ser rápido y conciso, la práctica del dictado de DNUs es una práctica de abuso, de casi una inflación muy grande de dictado de DNUs en relación con la cantidad de leyes que se dictan. ¿Por qué? Si uno mira la cantidad de leyes que se dictaron en los últimos 15 años en comparación con la cantidad de DNUs que se dictaron, uno pensando que la regla es el dictado de leyes, ¿no? En nuestra democracia. Hay por cada 4 leyes hay un DNU que fue dictado por el Poder Ejecutivo. ¿Eso en este periodo? En el periodo de los últimos 15 años. Antes de la regulación en el 94, el problema era mucho peor. La presidencia de Menem fue un caso arquetípico de una presidencia abusiva respecto al dictado de DNUs que no pasaban por el Congreso y que casi que no tenían control legislativo. Después del 94 hubo un par de modificaciones que permitieron algún grado de control más, pero vamos a ver que en la práctica eso no fue así. Esto es parte de una investigación que yo hice con una asociación civil, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, una ONG de derechos humanos y de fortalecimiento de la democracia, con la cual yo estuve trabajando el último año y con la cual redactamos este informe que vamos a estar presentando en las próximas semanas. Bien. ¿Querés resaltar algunos en particular de este periodo de tiempo? Te decía, es una práctica abusiva y eso se ve en todas las presidencias. Presidencias que tuvieron mayorías en el Congreso, presidencias que tuvieron mayorías en una sola Cámara, presidencias que contaron con más apoyo popular y contaron con menos apoyo popular. Y yo te diría que el comportamiento es el de utilizar el DNU como una herramienta más legislativa que puede ser, son medidas que podrían ser tranquilamente dictadas a través del Congreso, pero que muchas veces el Poder Ejecutivo, por diferentes razones, puede ser porque una medida es impopular, o porque una medida es popular también, porque entonces quieren apropiarse de la sanción de una ley. Un caso paradigmático fue la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo, si bien escapa a este periodo que estamos analizando, es un típico caso de una política que fue muy trascendente en la política argentina, en la historia de los últimos 20 años, y que contaba con bastantes proyectos de ley en el Congreso para sancionar una medida de ese tipo. Así es. Y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el primero, lo dicta unilateralmente. Entonces, un caso en donde había mayorías legislativas, donde la medida era popular, pero que el partido de gobierno quería apropiarse de la sanción de esa medida. Pero va más allá de lo anecdótico. Uno ve que constantemente el Poder Ejecutivo dicta este tipo de decretos que tranquilamente podrían pasar por el trámite normal de sanción de leyes, que es uno de los requisitos justamente para la emisión de estos decretos, que no se pueda cumplir con el trámite ordinario de sanción de leyes, producto de, por ejemplo, desastres naturales, la imposibilidad de reunión del Congreso, o quizás porque la resolución del problema que estamos analizando requiere de una medida tan rápida que necesita ser dictada de la noche a la mañana. ¿Y por qué entonces traías el decreto 70? ¿Cómo? Que recién traías, antes de la última pregunta, el decreto 70 del gobierno de Javier Milei, que ibas a justamente... Ese fue un caso
que tuvo algo extraordinario y que rompió con cierta práctica anterior. ¿Cómo eran los decretos normalmente? Eran sobre una materia determinada, eran sobre un ámbito circunspecto de las leyes argentinas. Eso no significaba que fueran o que cumplieran con los requisitos constitucionales para ser dictados. Pero si uno mira la práctica de los últimos 15 años, se daban sobre un tema determinado. Una excepción, si querés, fue el de la pandemia, el del coronavirus, que tocaba, si bien tocaba todo lo relativo al confinamiento, Sí. uno ve ahí cuestiones penales, cuestiones sanitarias. Era tal vez un presagio de lo que después va a ser Milei, que es el decreto 70, que es un decreto multipropósito. Hizo un cambio sistémico, profundo, sobre una variedad totalmente amplia de temas económicos, de regulación del Código Civil, comercial, leyes laborales. Ahí había una amplia variedad de cuestiones que escapaban a un solo tema. Y lo que hizo Milei fue, creo que está por ahí el número, como modificó 400 leyes, una barbaridad que no tiene ningún tipo de ¿cómo se dice esto? Antecedente. De antecedente en el pasado. Hay una pregunta, Patricio, vinculada con esto, dejando al lado del DNU 70 que tiene este alcance tan amplio que describís. En el caso de los DNU anteriores, está más o menos medido entre comillas, ¿no? Porque no es una medición, pero la asignación universal por hijo, por ejemplo, es un régimen legal completo que establece el beneficio y cómo se entrega. Y después, muchas veces aparecen decretos de necesidad de urgencia que son los que reforman un artículo de una ley, pero que no es una cuestión minúscula, porque cambiar ese artículo puede cambiar, en definitiva, el valor de las acciones de una empresa que está regulada por esa ley o lo que fuera. Entonces, hay una cierta idea de cuántos decretos son regímenes legales completos y cuántos decretos son cuestiones más incidentales. ¿Eso lo tienen visto? O bueno, No, pero sí hay un tema que, para poner en perspectiva el DNU 70, uno puede decir la magnitud de las reformas que ese DNU realizó, pero también uno puede decir que en buena medida muchos DNUs tuvieron una magnitud tal vez presupuestaria, por ejemplo, muy grande, que también tiene problemas democráticos, de transparencia, de división de poderes. Si uno ve, por ejemplo, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero también eso sucedió durante la presidencia de Macri, hubo un montón de decretos que lo que hacían era expandir fuertemente el gasto público a expensas o sin tener en consideración el órgano que se encarga justamente de crear estos programas, de crear su presupuesto y su financiación, que es el Congreso, que es el encargado de dictar las leyes de presupuesto. Entonces, si bien es verdad que el DNU 70 tuvo una magnitud muy grande, otros decretos también lo tuvieron, pero tal vez desde otro punto de vista, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de las finanzas públicas, sin entrar sobre si es conveniente o no ampliar el gasto público o no, pero sí tenía una magnitud muy fuerte. Vos estás haciendo acá ya obviamente una evaluación sobre algunos de los decretos. ¿Hay más todavía evaluaciones que podés hacer sobre los requisitos constitucionales? Bueno, los requisitos constitucionales están en parte en el artículo 99, inciso 3, que es donde se plasmó, donde se reguló los decretos de necesidad de urgencia, pero al mismo tiempo son desarrollados a través de la jurisprudencia de la Corte. Y la Corte al principio tenía una jurisprudencia como muy leve, deferente, permisiva respecto a las atribuciones legislativas del Poder Ejecutivo. En buena medida Peralta es eso, en buena medida el caso ¿cómo se llama? Rodríguez es otro muy buen ejemplo, donde el Poder Ejecutivo dictó decretos y donde el Poder Judicial fue extremadamente permisivo con el Poder Ejecutivo. Eso fue cambiando con la reforma del 94 y posteriormente con la sanción de algunos fallos, fueron muy trascendentes, Berroqui, Consumidores Argentinos,
Y ahí fue que se fue desarrollando en buena medida la jurisprudencia relativa a los DNU. Y donde se fue desarrollando justamente esos requisitos que se deben cumplir. Y ahí es que la Corte fue fijando que se debían cumplir una de dos posibilidades, una de dos hipótesis. Una es que el Congreso no se pueda reunir. Yo creo que en buena medida eso se dio durante la pandemia. Y en buena medida, o por esa razón, uno podría avalar el dictado de DNUs. Creo que tenía otros problemas. Y después, la necesidad de resolver ciertos problemas jurídicos en un tiempo determinado que sea incompatible con lo que tarda sancionar una ley en condiciones normales, que implica reunirse en comisiones, discutir, y después que sea aprobado por las dos cámaras. Entonces, eso fue lo que fue creando la Corte Suprema como estándares aplicables a los DNU. Tu pregunta es muy buena. ¿Se cumplen esos estándares? Y la respuesta es no. Mis números indican que alrededor del 13% de los DNUs cumplen de alguna manera con esos requisitos. Es decir, el 13% cumple. O sea, estamos hablando del 87% de decretos de los últimos 15 años, decís que no cumplen con la doctrina que está teniendo la Corte. Exactamente. Y eso es Y ahí, perdóname, terrible. te hago una pregunta para que desarrolles un poquito más esto. Estos fallos que vos mencionás de la Corte son fallos donde en general la Corte analiza decretos dictados antes de la entrada en vigencia de la 26.122. Exactamente. Bien. ¿Y eso tiene alguna incidencia o pensás que no? Bueno, porque antes no estaba muy claro cómo era el procedimiento político de control, que creo que después vamos a tener que hablar un poco de eso. Y también creo que el hecho de que la Corte Suprema no haya estudiado decretos dictados después de la sanción de la ley, habla también de cierta timidez, cierta actitud cautelosa por parte de la Corte a la hora de poner un freno a esta dinámica institucional que es tan perniciosa para nuestra democracia. Por ahora creo que ha primado más la cautela y la voluntad de no confrontar con los poderes políticos que tal vez el rol que esperamos de los jueces y las juezas en poner límites a los desbordes institucionales de los otros poderes. Hiciste mención entonces del control político. Sí. ¿Qué te referís? Bueno, como decíamos al principio, el procedimiento principal de control de los DNUs pasa por la Comisión Bicameral Permanente y el Congreso. Lo que uno puede ver de cómo actuó la Comisión Bicameral Permanente es muestra muchos problemas, por decirlo de una manera. Creo que la principal característica es que es la pasividad. ¿Por qué? Porque no hay ningún incentivo a estudiar estos DNUs en los plazos que la Constitución exige. En primer lugar, porque suele estar presidida por miembros de la mayoría oficialista. Y la mayoría oficialista no tiene ninguna premura a la hora de analizar los DNUs, porque los DNUs tienen una característica, es que siguen vigentes. Desde el momento en que están en el boletín oficial, tienen vigencia y generan efectos jurídicos. Y lo que quiere el gobierno es que tengan efectos jurídicos. Por lo tanto, una comisión bicameral permanente en manos del oficialismo no tiene muchos incentivos a intervenir activamente en el estudio de los DNUs, en firmar dictámenes a favor o en contra que posibiliten un control del pleno de las cámaras mucho más expedito. Entonces ese es el primer punto. La lentitud, la pasividad, pero también la falta de estudio riguroso de los DNUs. Yo me pasé un año leyendo los dictámenes. Eran como planchas. Eran planchas donde se utilizaban los mismos argumentos y lo único que se cambiaba eran básicamente las conclusiones, los hechos, los números de... Claro, que era como un formulario a completar. Exactamente. Uno esperaría que ese ámbito sea un ámbito de especialización, de estudio riguroso de estos decretos que yo creo que deberían ser mirados con más sospecha. Pero lo que uno ve es que un tratamiento genérico, que se reúne poco, despacha a muchos dictámenes en una sola sesión
y después se reúnen en 3 meses. De hecho, lo que alegaba Milei era verdadero. Había un montón de decretos que no habían sido dictaminados por parte de la Comisión Bicameral Permanente. Decretos que eran de Cristina Fernández de Kirchner, de Macri, Claro. de Alberto. Entonces, yo diría pasividad y un estudio poco riguroso, uno de los principales problemas. Y bueno, si haces este diagnóstico de los problemas, ¿qué propuestas que tenés para...? Pero no terminé con los problemas. Ah, bueno. Porque después Dale. se reproduce los problemas en el pleno de las cámaras. ¿Por qué? Porque los DNU no tienen un plazo de caducidad. Vos fuiste legislador de la Ciudad de Buenos Aires Sí. y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que se puede dictar DNUs. Sí, Pero tienen un plazo de 30 días. exacto. Y antes de eso tienen que tener una ratificación legislativa por parte de la legislatura. Eso no existe en la ley que reglamenta, ni en la Constitución, ni en la ley que reglamenta los DNUs. Y eso genera que, como te decía, como los DNUs siguen generando efectos, el oficialismo no tiene ningún incentivo a abordar los DNUs. Tampoco hay ninguna cláusula expresa que diga que los DNUs tienen que ser tratados en la próxima sesión de la Cámara. Ah, bien. Entonces, se genera un problema que es la sanción ficta de leyes, o algo parecido a eso. El DNU es emitido, no tiene ningún plazo de caducidad, no hay casi ningún incentivo a abordarlo rápidamente, y otro de los problemas de la ley 26.122 es que requiere que las 2 cámaras del Congreso rechacen expresamente. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un presidente o una presidenta? Simplemente contar con la pasividad del Congreso. Ni siquiera necesita que la aprueben, Claro. necesita que no la traten. Muchas veces se decía, con una cámara del Congreso basta. Yo diría no, con ninguna cámara del Congreso basta. Con que simplemente guarde silencio, los DNUs siguen vigentes. Y de hecho la práctica es que solamente en la historia, después de la ley 26.122, solamente un DNU fue rechazado. Uno en más de 20 años. Un solo decreto rechazado en 20 años. Que fue con el gobierno de Javier Milei, fue el respecto Claro. de Sí, los fondos ahora. de la CIDE. Eso demuestra lo que vos decías de la pasividad que existe. Sí, sí, sí. No solamente que aprueban, o aprueban y rechazan, o no dicen nada, sino que eso continúa y siguen siendo gran parte de nuestro marco normativo actual. Claro. Digo, y hubo que esperar para ese rechazo justo un gobierno con características muy particulares, entre otras que tiene un poquitísimos senadores y un bloque de diputados minúsculo. No, incluso Macri, que tenía una mayoría escueta en los primeros 2 años en la Cámara de Diputados, bueno, con eso bastaba. Entonces son problemas muy profundos. La pasividad que permite justamente este rol abusivo por parte del Poder Ejecutivo. Y bueno, entonces, pero ¿hay posibilidades de un camino a recorrer? Yo creo que sí. Hay todo un debate sobre si el derecho puede cambiar las prácticas de la sociedad. Sí. Yo creo que tiene un rol pequeño, pero un rol que se tiene que jugar. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que tuvo la reforma del 94 es generar una práctica institucional, una práctica constitucional estable, madura, cosa que hasta en 1983 no logramos hacer, al menos, con golpes de Estado, rupturas del orden constitucional. Y la reforma del 94 tuvo esa intención. Y yo creo que una mejor ley de regulación de los DNU puede modificar algunos incentivos. Alguna vez Madison dijo, yo no puedo modificar la naturaleza humana, pero sí puedo generar algunos incentivos para que la propia naturaleza humana se canalice mejor. Y yo creo que la ley 26.122 debe ser modificada para justamente lograr eso. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en que no es algo muy alejado de lo que ya están en los proyectos de ley por parte de la Cámara de Diputados y en el Senado. Uh-huh. Hacer un poco más grande, con más cantidad de miembros, la Comisión Bicameral Permanente, para que haya más bloques. Hoy solamente hay 8 por cada cámara, un número muy escueto, que permita entonces mayor cantidad de voces. 8 miembros por cada cámara. Eso es actualmente. Ok. Podría pensarse en comisiones un poco más amplias, que puedan generar coaliciones dentro de los partidos para rechazar o apoyar decretos.
También que la presidencia de la comisión bicameral esté en manos de la oposición. Eso generaría incentivos para un tratamiento mucho más acelerado de los decretos. La realización de audiencias públicas en el lapso de esos de los 10 días para contar con ciertos inputs de la sociedad civil, de los grupos de interés, que si bien pueden existir en el ámbito del Ejecutivo, esa participación es oscura, es opaca. No sabemos qué pasa en el Poder Ejecutivo. Entonces necesitamos transparentar cuáles son las razones públicas para la sanción de un determinado DNU. Entonces, yo creo que eso podría ser. Muchos decretos hablan de la obligación de que esas sesiones de la comisión sea pública, que hoy no está expresamente. Pero creo que principalmente lo que es necesario son establecer, por un lado, un plazo de caducidad. Los decretos van desde los 30 días a los 90 días, a los 120 días. Te decía, la Constitución de la Ciudad dice 30 días. Yo hasta sería un poco más permisivo, dado que tenemos un sistema bicameral. Pero que haya algún plazo después del cual, si no hay una ratificación expresa de ambas cámaras, ese DNU caiga. Hay también debate sobre si el Poder Ejecutivo podría insistir en la sanción de un DNU. Yo creo que eso es algo desaconsejable. Si el Congreso rechazó explícitamente o no pudo juntar 2 aprobaciones, creo que es un buen indicio de que esa medida no cuenta con el aval de los representantes del pueblo y de las provincias. Entonces, eso creo que sería un avance. Y también que se pueda, dado el precedente de Milei, que se pueda tratar segmentadamente los DNU. Eso creo que se podría... A ver. Claro. Los DNU pueden tratar temas muy vastos. Vimos que el vacío legal de que no dice explícitamente que se tiene que tratar de un solo tema, eso permitió que Milei toque una variedad de regímenes legales. Bueno, entonces, bien puede pasar que el Congreso esté a favor de ciertos cambios del fondo de ciertas modificaciones. Bueno, consideramos que la ley de alquileres necesitaba ser derogada. Pero tal vez no quiero apoyar eso, pero no quiero aceptar o avalar el 99% del restante decreto. Entonces, tal vez una de las posibilidades, y hoy eso está prohibido por la ley 26.122, es que podamos evaluar separadamente capítulos del DNU. Que se puede abrir el decreto para el tratamiento dentro de la comisión. Eso creo que podría ser tanto algo bueno como para el oficialismo como para la salud de la democracia argentina, porque posibilita el estudio pormenorizado de diferentes temas y tal vez puede hacer que un DNU que podría ser rechazado totalmente sea aceptado en cierta medida por parte del Congreso. Eso es un problema. Y después tengo una postura personal que creo que tal vez es más polémica. Yo creo que en buena medida las reglas del requisito de caso del Poder Judicial es un problema para el análisis judicial de los DNUs. Porque los DNUs tienen un análisis político, que es el que acabo de escribir, pero después puede ser revisado judicialmente. El problema es que muchas veces los DNU no tienen un afectado directo. Y eso hace que, sabemos que la Corte no tiene una legitimación amplia como ciudadano, pero sí se puede regular a través de una ley, que los DNU, bajo ciertas características, puedan ser objetados judicialmente por parte de miembros interesados de la ciudadanía en la salud del sistema republicano. Un DNU puede violar la Constitución, pero no tener ningún afectado directo. De hecho, el DNU 70 fue objetado por muchas personas y la Corte Suprema dijo, no, usted no está habilitado constitucionalmente para objetar este DNU. Demuestra la afectación. Claro. Creo que una reforma a la ley 26.122 podría regular algún tipo de legitimación amplia para la objeción para objetar los DNUs, que tiene un montón de problemas. Porque eso abriría la posibilidad a lo que se suele denominar la judicialización de la política. Exacto. Que tiene ciertos problemas, pero que en buena medida hoy es parte del juego democrático. Todos los sistemas institucionales del mundo han visto cómo el Poder Judicial se convirtió en un foro para objetar, para contestar
políticas públicas que pueden estar en contra de la Constitución. Yo creo que se puede pensar en algún mecanismo similar a eso. Bien, hay puntos que coincido en lo que planteas, pero me sale, o sea, no hay aires auspiciosos en que hoy en día el Congreso esté modificando la ley o tomando alguna decisión para modificar el sistema actual de los decretos de necesidad de urgencia. Entonces la pregunta que me surge es, ¿qué riesgos futuros ves? Yo creo que el riesgo futuro, podría dividirlo en tres. Por un lado, mucho se habla hoy en la literatura sobre la erosión democrática, es decir, el tránsito lento de una democracia a algo diferente, a algo más parecido a una autocracia, a un sistema autoritario. Eso Argentina ya tiene vasta experiencia, y la práctica del DNU ya es autoritaria. Pero uno podría pensar que, por ejemplo, la frecuencia o la magnitud de los DNUs que utilizó Milei genera un incentivo a que el próximo gobierno haga algo similar, pero en el sentido contrario. Y eso es algo problemático desde muchos puntos de vista, pero en primer lugar para la estabilidad de las políticas públicas, para la formación de consensos. Entonces, uno de los primeros riesgos que veo no es simplemente el de la erosión democrática, sino el de que esto se convierta en un sistema que no tiene límites constitucionales al abuso por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, en primer lugar, yo diría eso. En segundo lugar, yo diría que esto tiene problemas desde el lado democrático. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, si bien es electo democráticamente y tiene credenciales democráticas, no delibera con nadie. O al menos no delibera públicamente con nadie. Entonces, puede ser que hacia dentro de los ministerios, hacia dentro del Poder Ejecutivo, haya discusiones sobre si tal reforma es buena o mala. El punto es que no lo sabemos. Y eso genera otros problemas, que es que no sabemos quiénes inciden en la elaboración de esas políticas públicas. No sabemos qué grupos de interés inciden, no sabemos quiénes son los que están promoviendo cierta agenda. Y eso no tiene ningún tipo de control, y eso genera que, si seguimos con este sistema, podamos derivar en lo que se denomina muchas veces en la captura corporativa del Estado. Es decir, donde intereses sectoriales, particulares, se antepongan al interés público, sea lo que sea eso, que es muy difícil de determinar. Pero algo que tiene el Congreso es que es público, sus sesiones son públicas, sabemos cuáles son los argumentos y sabemos eventualmente quiénes están a favor y quiénes están en contra, por qué razones. El Poder Ejecutivo no tiene nada de eso. Entonces, si seguimos con esta práctica institucional, yo creo que lo más probable es que la legitimidad de la que goza el sistema normativo argentino vaya erosionándose lentamente por esta opacidad que tiene naturalmente el Poder Ejecutivo. Los riesgos son altos, no tengo ninguna duda en caso de que no se tomen las acciones, específicamente creo como vos lo decís en el ámbito legislativo nacional. La inestabilidad la verdad jurídica que puede existir con este claro ejemplo, puedes fácilmente verlo viene otro gobierno, cambia todo otra vez, y los problemas que sabemos todos que eso puede conllevar. El tiempo nos corre, porque la verdad que es un tema que se puede profundizar todavía más y hablar de hecho, quizás en otra oportunidad, específicamente de algunos decretos, pero entonces queríamos cerrar de alguna manera para que tengas un tiempito para que lo puedas hacer con tu alegato final con respecto a los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, yo diría que el principal desafío que tenemos, y creo que lo mencioné anteriormente, es conformar una práctica constitucional madura, estable en la Argentina. Y eso requiere no solamente de los profesores de Derecho, de quienes trabajan en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, requiere de la cooperación de todos. Requiere que nos tomemos en serio qué significa vivir en una democracia constitucional. Y la historia argentina tiene muchísimos ejemplos de lo contrario, del abuso, de la picardía, de aprovechar los vacíos para el beneficio propio, el beneficio de los que en ese momento
manejan el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Y yo creo que los DNU son parte de esa atrofia institucional de la que hablaba en su momento Nino y de la cual en la reforma del 94 quiso modificar y creo que no pudimos hacerlo. Entonces, mi alegato sería que es necesario, es urgente que el Congreso tome una actitud más activa, no solamente en el control de los DNUs, sino en la reforma de la ley. Pero también creo que hay que hacer un llamado al Poder Judicial, que tiene que tomar una postura más intervencionista, una actitud más rigurosa, más estricta respecto a las causales que habilitan el dictado de DNU. Lo que yo pude ver en mi investigación es lo contrario, es la laxitud, la pasividad, la deferencia, la permisividad. Entonces, creo que es momento de una acción conjunta de diferentes lugares, de la sociedad civil, de la política, del Poder Judicial, para tratar de conformar esta práctica constitucional que nos permita vivir dentro de los límites de la ley. Clarísimo, Patricio, la verdad que te agradezco un montón, siempre es un placer tener charlas contigo, en esta ocasión ahora delante de las cámaras y con los micrófonos, pero lo seguiremos teniendo como siempre. Dale. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo, junto a Pedro seguiremos entonces haciendo este tipo de episodios, llevándoles material nuevo. Esperamos que ustedes también nos sigan en las distintas redes sociales que tenemos o en los lugares donde subimos los episodios. Muchas gracias, adiós.